José de Apartadó es un municipio del Urabá antioqueño, ubicado a 6 horas de la capital del departamento, Medellín. De San José de Apartadó se ha hablado mucho en cuanto a la comunidad de paz se refiere, comunidad que se declaró neutral frente a cualquier tipo de violencia y grupo armado, legal o ilegal. Pero San José de Apartadó no se reduce a la comunidad de paz. El corregimiento cuenta con 32 veredas y el casco urbano. Este corregimiento viene excluyendo graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército Nacional y los paramilitares que hacen presencia en esta zona. En San José de Apartadó se ubica una base militar a pocos metros de las casas de quienes habitan aquí, base correspondiente a la 17ª Brigada. Los hostigamientos, el empadronamiento constante por parte del Ejército a los campesinos de esta zona y las capturas a los líderes sociales son una muestra de la situación que a diario debemos afrontar. La situación de San José de Apartadó, hablando de derechos humanos, es una situación muy dura, porque hablar de San José de Apartadó es hablar de un genocidio, de un plan de exterminio que se muestra que ha tenido el Estado, el gobierno colombiano contra esto. Porque si miramos a través de los tiempos, desde el 96, buscaban callar a nuestros líderes con bala, con armas. A través de las denuncias que se ha hecho y de apoyos de muchas instituciones han dejado de hacerlo así, pero siempre ya lo han seguido con montajes judiciales. Ayer era bala, hoy es con cadenas, hoy encierran nuestros líderes injustamente solo por defender los derechos de los campesinos. Por hablar claro, por hablarle claro al gobierno, por quejarse frente a la problemática que ha habido de violación de derechos humanos por parte del gobierno nacional aquí en esto y por parte de la Brigada 17 del Batallón Voltígeros. Nosotros siempre nos hemos quejado sobre la presencia del ejército dentro de andenes de muchas viviendas, por estar cerca a las instituciones educativas. Se ha visto que el gobierno ha matado, los soldados adscritos al batallón Voltígeros han matado aquí más o menos en los últimos días, por ahí 4 personas. Mataron un muchacho de nombre Deimer Arizaguaca, lo mataron de una forma cobarde, estando en su casa. En medio de un hostigamiento, tiraron hacia la casa de él, pareciese que no tuviesen un objetivo claro, pareciese que ellos dispararan solamente para parar el hostigamiento, disparan por donde sea, no importando que hayan casas de por medio. Nosotros nos hemos quejado mucho frente a eso, el gobierno, el ejército aquí en San José de Apartadó ha violado los derechos capturando gente de manera injusta, de manera ilegal, sin tener siquiera una orden de captura. Hubo una ocasión en que vinieron a capturar un campesino y no traían orden de captura y dijeron que ellos se lo mandaban por un medio, por internet. Eso es ilegal, eso es injusto, que no tenía orden de captura, pero que lo tenían que detener. Los campesinos vimos que era algo ilegal. Si hubiesen traído una orden de captura, nosotros no somos bestias, nosotros hemos respetado la constitución política colombiana, pero nos parece injusto que nos vayan a hallar un campesino de forma arbitraria, de forma humillante, incluso viendo que los niños menores de edad lloraban, lo maltrataban, lo estropeaban, lo empujaban, lo jalaban. En ese momento la esposa del caballero cayó al suelo, la esposa del campesino, por encima de la señora que le dio un posible ataque, que se quedó inconsciente en el suelo. Por encima de ella pasaban la policía del ejército pisoteando, le decían que lo teníamos que dejar llevar, nos tomaban fotos, sacaban pistolas y se iban de nosotros, personas de civil. Llegó una camioneta con personas de civil, les preguntábamos a qué pertenecen. Ellos hacen ese campesino en una camioneta, nos acordaba mucho los viejos tiempos que montaban una persona en una camioneta, aparecía muerta más adelante, sin una orden de captura ni nada. Aquí muy cerca de una institución, un soldado disparó contra un campesino, matándole la bestia en que él iba montado. Afortunadamente no fue el campesino.
Señora Laura Cataño, detenida injustamente y arbitrariamente por ser la presidenta de la Junta de San José de Apartado, por hablar claro, la detuvieron injustamente de manera irregular, engañosa y humillante. Fue ya a las instalaciones de la Brigada 17, con engaños, le dijeron que un compañero que tenían detenido también injustamente la había mandado solicitar, lo cual se comprobó que era negativo. El compañero nunca la mandó solicitar a ella. Cuando ella entró, le dijeron que estaba detenida, que la pedía una fiscalía especializada de Medellín. No nos dieron siquiera tiempo de llevarle droga, viendo que ella se encontraba en una situación de hipertensión y que hacía pocos días le han hecho un cateterino o una cirugía al corazón, por decirlo así, que no podía sufrir estreses ni quedarse sin la droga por mucho tiempo. Le llevábamos la droga cuando nos informaron y lo que nos dijeron fue que ella ya había salido para Medellín. No dieron incluso ni una hora, no dieron el tiempo que se demora uno de aquí a Carepe en llevarle la droga. No le pudimos llevar ropa. La ropa que ella tuvo los primeros días fue la ropa que le regalaron algunos compañeros. La ingresaron allá y el único delito que ha cometido ella, al igual que un compañero Arley Cartagena que nos llevaron también injustamente, y los demás compañeros, el único delito que han cometido es hablar claro, frentear al Estado, frentear al gobierno colombiano, hablar claro en contra de esas detenciones arbitrarias, en contra de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno nacional. Ese es el único delito, que eso no se debe llamar delito, eso no es un delito. Los llevaron, los tienen en estos momentos sin comprobarles nada. Contrataron testigos pagándoles para que dieran testimonios que no eran así, testimonios ajenos a la realidad. Les pagaron a varias personas para que testificaran en contra de ellos. En estos momentos no les han comprobado nada, pero tampoco los dan en libertad. Yo creo que lo que sí es un delito, los que sí están cometiendo un delito es la fiscal que los mandó a ellos a la cárcel de manera irregular, sin tener ninguna prueba en la mano. El que sí comete un delito verdaderamente es el que le quita la libertad a una persona de manera injusta, el que asesina libertades, porque lo que ha hecho el gobierno nacional aquí en San José de Apartado a través de los tiempos es asesinar gente, asesinar libertades de la gente, maltratar niños. Si me pongo a mirar las violaciones de derechos humanos que ha cometido el gobierno en este territorio, no las recordaría en estos momentos y tendría que hacer una lista muy grande, pero tengo recuerdos de alguna que mandan los niños menores de edad de 12 y 13 años apartados a conseguirles marihuana. Le piden marihuana a los niños, les piden cigarrillos cuando ellos se niegan. Incluso un soldado una vez bravo a un niño de 12 años porque no le quiso dar para comprar unos cigarrillos. Le piden a los jóvenes de aquí, que hemos sido una comunidad muy honesta, les han pedido perico cuando ellos incluso mientan que no saben qué es eso, los bravean, los insultan. No nos parece una violación a los derechos humanos. Le sacan pistola a la gente y citan las niñas menores de edad, les ofrecen plata para que se acuesten con ellos. Incluso en los hostigamientos, la trinchera de ellos es las casas. El coronel de la Brigada 17 se llena la boca diciéndose que está cuidando a los campesinos de San José de Apartado, hecho que es negativo. Nosotros los estamos cuidando a ellos, nosotros somos los escudos del ejército aquí en este pueblo, porque ellos cuando suena un tiro se atrincheran es frente a las casas. Y en varios casos de hostigamiento se ha comprobado que el Ejército Nacional dispara hacia las casas, porque hace poco fue impactada por un proyectil que días después fue comprobado que había sido disparado de un fusil del ejército, que está en la base que hay detrás de mí, que se puede observar quizás en las cámaras. Fue impactada por un proyectil del ejército. Salió de un fusil directamente del ejército. Entonces, ¿qué pasa es eso? El coronel se llena la boca diciendo: si es verdad lo que ustedes dicen de mí, denúncienme, pero es que nosotros estamos cansados de denunciarlo. Simplemente que
que el ejército y los altos mandos del gobierno y del ejército nacional fueran blindados contra denuncias. Parece que eso no se les hiciera efecto, parece que las denuncias únicamente fueran para los pobres, porque es que se ha comprobado lo que hace el ejército aquí y nunca no hemos visto que se haya judicializado un soldado por los delitos que ha cometido. En tiempos pasados hicieron una masacre, personas del ejército, posiciones del ejército nacional, mataron a una niña menor de 2 años, lo que hicieron fue poner una placa en homenaje a esa niña y reconociendo el delito que han cometido y diciendo que han pedido disculpas, pero en la placa se puede observar que en ninguna parte se ve que piden disculpas o perdón por ese asesinato. Luego le ofrecen una cantidad de plata a la familia, pareciese que nosotros nos compraran con plata. Es injusto que una persona la compren, la paguen con plata, es que una vida no tiene precio. Matan las personas y después le ofrecen plata como por decirle pagamos este animal. Eso es injusto, eso nos parece humillante, eso nos parece una cosa humillante. Recién cogidos, recién iniciados los montajes judiciales aquí en el corregimiento, que cogieron a la compañera Laura Cataño y al compañero Arley Cartagena, subían camionetas del Ejército Nacional con personas encapuchadas, con la cara tapada en la parte de atrás de la camioneta. Esas personas le tomaban fotos a los campesinos, a las personas que bajaban les tomaban fotos. Cogieron una persona del corregimiento y le dijeron, ahora que se llevaron a los líderes Laura Cataño, Arley Cartagena, se viene el desarrollo para este corregimiento. Y es una orden de los altos rangos de nosotros que San José de Apartado tiene que trabajar mancomunadamente con nosotros. Hecho que nosotros rechazamos profundamente porque nosotros nos hemos declarado una comunidad neutral, no apoyamos la violencia directa ni indirectamente. Nosotros no le servimos a ningún grupo armado, sea legal o ilegal, porque el gobierno nacional, el ejército nacional, la brigada 17 parece que fuera legal porque quizás la justicia lo determina así, pero si ser ilegal es matar gente, cometer violaciones, cometer hurtos y cometer terrorismo, entonces el Ejército Nacional es un grupo terrorista. Yo me atrevo a decir que gran parte del Ejército Nacional, más que todo de la Brigada 17, debería de aparecer en uno de los grupos terroristas del mundo. Yo no me explico por qué eso no es así. En estos momentos a una de las organizaciones armadas que más miedo le tenemos en este corregimiento es al Ejército Nacional. Porque cuando han hecho masacres en tiempos anteriores ha estado el ejército aquí. En un tiempo atrás, un mismo soldado fue visto en una masacre sacando a una persona que posteriormente apareció asesinada. Fue sacada de la misma casa y una hermana de la persona lo distinguió. La persona le tocó irse, porque eso es lo que pasa. Nosotros denunciamos una violación a los derechos humanos y posteriormente recibimos una amenaza. Nuestra vida se vio amenazada si hacemos una denuncia en contra del gobierno nacional. Nos han tildado de colaborar a grupos al margen de la ley, han tildado a nuestros líderes de trabajar con narcotráfico cuando se puede comprobar que los líderes que han cogido pueden subsistir a través de marranos, que nos toca hacer las cocheras dentro de las mismas casas para poder sobrevivir, para poder mantenernos firmes en esta comunidad. Nos parece humillante hablar de San José de Apartado, vuelvo y repito, es hablar de un plan de exterminio que muestra el Estado que lo tiene y parece que lo siguen y lo tienen que cumplir y parece que no hay poder humano que los detenga porque las denuncias que se han hecho contra el ejército aquí parece que no tuviesen fundamento. No sé qué pasa en ese sentido, le hacemos un llamado al gobierno, al Estado, a la Corte Constitucional, al mismo presidente, a la Procuraduría, a todo mundo que investiguen al ejército que mandan para acá, que investiguen a la Brigada 17, que investiguen al coronel Germán Rojas Díaz
y al otro coronel Javier Rojas de la Brigada 17. Que no sé esos señores qué les ha hecho esta comunidad, que bregan a tildar a los campesinos de guerrilleros. Se hizo una protesta exigiendo que retiraran la base del ejército que estaba a pocos metros de un colegio que se había construido. Y lo que hicieron fue decir que era una marcha que había sido patrocinada por el Quinto Frente de las FARC, y la marcha la habían patrocinado, le habían dado orígenes fue el colegio estudiantil, algunos estudiantes, y fue apoyada por la organización o por la Asociación Campesina A Casa, Organización A Casa, Asociación Campesina A Casa, que está para hacer respetar los derechos de toda persona aquí en este corregimiento. Al ver que los niños tenían razón, que esa base militar no podía estar tan cerca al colegio, nosotros los acompañamos y los ayudamos en esa marcha porque veíamos que tenían razón. Lo que hizo el coronel fue tildar a los líderes que han apoyado en eso de ser colaboradores del Quinto Frente de las FARC, y que esa marcha era patrocinada por el Quinto Frente de las FARC. Eso es muy claro. Si él dice públicamente que la marcha fue patrocinada por el Quinto Frente de las FARC, apoyada por el Quinto Frente de las FARC, y la marcha la llevaron a cabo fue unos estudiantes y unos líderes de la comunidad, ahí de que los está tildando, ahí no le busque más, lo está tildando es de pertenecer al Quinto Frente de las FARC. Esos líderes, que fue la señora Laura Cataño y el compañero Arley Cartagena, que ayudaron en esa marcha, posteriormente fueron detenidos de manera irregular, y se escuchaba que iba a haber un asesinato contra 2 líderes de aquí. Esas palabras las daba el mismo ejército, que si no se callaban los iban a callar. Señores, eso me parece injusto, porque es que cuando el delito lo comete un grupo que es al margen de la ley, pues no deja de ser delito, pero es que amortigua más porque de todas maneras están declarados ser al margen de la ley. Pero lo que es triste es que lo comete el mismo Estado, el mismo ejército, que están legalmente constituidos para defender al campesino. Eso es una irregularidad muy grande. Entonces nosotros nos atrevemos a decir, y yo me atrevo a decir en estos momentos, que me siento amenazado por parte del gobierno, que lo que le pase a un campesino de este corregimiento, de una de sus 32 veredas, que debe ser investigada la Brigada 17 del Ejército Nacional, porque ellos son los que han amenazado más este corregimiento.